Saludos nuevamente en este día domingo, el día del Señor. Queremos glorificar el nombre del Padre Celestial. Queremos también tener la oportunidad de compartir de su palabra y le damos las gracias de que está acá con nosotros, que nos acompaña una semana más. Continuaremos con nuestro estudio que iniciamos la semana anterior, el cual todavía continuaremos, si Dios lo permite, la próxima semana. Y esto es importante porque estamos hablando, la historia continúa, nunca ha terminado. Desde el principio de la creación, Dios con su plan maravilloso continúa la historia de su plan redentor y todavía faltan acontecimientos por venir y nosotros, sus hijos, continuamos con esa historia. Nos ha dejado trabajo, responsabilidades, nos ha dejado la bendición, el privilegio de poder ser parte de la historia cristiana, de la historia de Dios, de la historia de su plan redentor. Sea bienvenido donde quiera que nos acompañe. Muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios lo bendiga. Deseamos que disfrute la palabra de Dios y donde quiera que usted esté, y si usted ya tiene su iglesia, tiene su grupo a través de estos medios, pues que alabe el nombre de Dios, que le exprese gratitud, que lo honremos, que lo glorifiquemos, porque sigue siendo fiel y misericordioso para con nosotros. En medio de esta crisis sigue teniendo cuidado de nosotros y por ello lo honramos, lo glorificamos. Aquí en Canadá, en los Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, tenemos familiares, tenemos amigos que nos escuchan, que nos siguen. Los invitamos, mande sus comentarios, siempre son bien recibidos. Y también envíenos sus peticiones de oración para poder estar orando por todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Continuamos con la palabra de Dios en este día. Volvemos nuevamente al Evangelio de Lucas, capítulo 24, por favor. Lucas 24 y vamos a ir al versículo 44 al 49. Vamos a continuar con lo que iniciamos la semana anterior. Así es que con sus Biblias síganos en la lectura y bendiciones para todos ustedes. Y la palabra de Dios dice así, Lucas 24, versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Recuérdense que en esta porción de la Escritura es la historia el camino Emaús, que ya lo meditamos hace unas semanas atrás, en el domingo de resurrección, y estamos aquí en las diferentes apariciones del Señor Jesucristo, y aquí se ha aparecido a los discípulos, y el Señor Jesucristo es el que está hablando con ellos, y les dice así, versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con nosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Continuamos con lo que iniciamos la semana pasada. La semana pasada solamente llegamos hasta la mitad de estos versículos y nos apoyamos en el libro de Mateo, que en unos momentos vamos a regresar allá. Vamos a hacer un breve recordatorio de esto que estuvimos viendo. ¿Por qué le pusimos la historia continúa? Porque consideramos que es importante para nosotros los cristianos mantener la historia viva, hacer la parte que nos corresponde, pero hacer que esta historia, la historia de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo, se mantenga viva. No queremos estarlo haciendo religiosamente, estar celebrando estos acontecimientos una vez al año. Eso es religión, cuando una vez al año la tradición, qué bonito, y recordamos y se olvida. No, esto es importante, esto es trascendental para nuestra vida, el poder recordar ese sacrificio y el poder recordar la resurrección. Ahí es donde está basada nuestra fe, ahí es donde está basada la redención, el perdón, la vida eterna, la esperanza que tenemos en esos acontecimientos, en ese momento en la cruz, en la resurrección del Señor Jesucristo, cuando venció la muerte. Y es importante para nosotros constantemente estar recordando esto, no una vez al año, no religiosamente estar celebrando estos acontecimientos y nunca más volver a hablar y estar hablando de diferentes cosas, simple y sencillamente ir religiosamente a nuestra iglesia, leer un par de versículos al día y no recordar lo que Dios ha hecho en esa cruz, lo que Él hizo en esa cruz, pero que esta historia continúe. Es una historia que viene
Desde la creación hasta este momento continúa y nosotros somos partes de esta historia. Dios nos ha dado el privilegio de ser partes de la historia, de escribir historia en el momento que predicamos, en el momento que le hablamos a la gente de Jesucristo, en el momento que abrimos nuestros labios, la palabra de Dios, glorificamos su nombre y les decimos hay esperanza, hay salvación, hay vida eterna, hay reconciliación, hay restauración, hay transformación en Cristo Jesús. Estamos siendo partes de la historia. Esta historia no se ha detenido y no se va a detener. Les he mencionado algo a ustedes, a los grupos donde he tenido la oportunidad de predicar. No importa lo que nosotros creamos, no importa lo que tú pienses, lo que tú creas, no importa. A mí me han callado y me dicen, no, es que yo tengo mi religión. No me importa si tienes tu religión o no tienes tu religión, lo que pienses, sientas o creas, que todas las religiones son iguales y que todas llevan al mismo lugar y que es el mismo Dios. No importa lo que tú creas. Lo que está escrito es lo que vale. Lo que Dios estableció es lo importante. La historia no se va a detener, ni Dios la va a cambiar porque tú piensas diferente, o porque yo pienso diferente, o porque sentimos diferente. No la va a cambiar porque tú tengas tu religión y tengas tus ideas y tengas tus propios conceptos. Lo que está escrito, escrito está y se va a cumplir. Lo hemos visto aquí, dice, era necesario que estos acontecimientos pasen, porque así es como Dios lo estableció. No importa lo que tú y yo creamos. La Biblia, la palabra de Dios dice que si nosotros no hablamos, Dios puede hacer las piedras que hablen, que testifiquen, que glorifiquen su nombre. Dios no nos necesita. Dios puede hacer absolutamente todo por sí mismo. Él solo, Él es creador, Él es todopoderoso. Pero nos da la bendición de ser parte de la historia. Nos da esa bendición, ese privilegio, y eso vimos la semana pasada. Estuvimos viendo estos versículos y nuevamente te repito, la historia continúa. Versículo 44, vimos rápidamente, vamos a ver esto, dice, estas palabras os hablé, estando aún con nosotros, y la primera vez en el versículo 44 que dice, es necesario. Era necesario que se cumpliese la Escritura, lo vimos la semana pasada, y cuando se refiere a la Escritura, está hablando de ¿qué? De la ley, de los profetas, de los salmos, el Antiguo Testamento. Era necesario, dice, que se cumpliese todo lo que el Antiguo Testamento, el Señor les dice, que hablaron y que dijeron acerca de mí, que está escrito acerca de mí, se tenía que cumplir. Y se cumplió. Hay más de 30 profecías, hay más de 30 oportunidades en el Antiguo Testamento que se habla del Señor Jesucristo que se cumplen en el Nuevo Testamento y faltan acontecimientos todavía por cumplir. Pero les dice, es necesario, es decir, el plan de Dios es necesario que se cumpla de la manera que Él lo estableció, de la manera que Él decidió que iba a ser, así va a pasar, dice, es necesario. Es necesario que estos acontecimientos se cumplan, es necesario que estos acontecimientos pasen y es necesario todavía que más acontecimientos sucedan hasta el momento en que el Señor decida regresar a levantar a su iglesia. Pero es necesario que antes del Señor Jesucristo de ascender a los cielos, de sentarse a la diestra del Dios Padre y estar intercediendo por nosotros, se manifiesta a los discípulos, les dice, es necesario que esto haya acontecido, que se cumpla la ley. 45, les abrió el entendimiento para que comprendiesen lo que les está diciendo. No solamente en el versículo 44, pero también en el versículo 46. Les abrió el entendimiento para que ellos comprendieran que era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, se cumplieran en la vida de Él. Entonces tuvo que abrir el entendimiento después de tantos años de caminar con el Señor. No habían comprendido la palabra y nosotros estamos exactamente igual. Después de 2000 años, la gente todavía se cuestiona, la gente duda, como vamos a ver en el libro de Mateo, la gente duda cuando le hablas de Dios. ¿Por qué? Pues estamos contentos con nuestra religión, porque así queremos quedarnos, porque no queremos cambiar. Necesitan que se le abra el entendimiento y lo único que lo puede hacer es Dios a través del Espíritu Santo, utilizando la palabra de Dios. Entonces les abrió el entendimiento y comprendieron lo que les está diciendo. Versículo 46, y les dijo, así está escrito. Es importante para nosotros, es importante para ti saber que estamos hablando de lo que está escrito. Estamos compartiendo una palabra que está escrita, que Dios, a través del poder del Espíritu Santo, inspiró a los hombres, a los santos hombres de Dios, los inspiró para escribir este libro. Está escrito, no estoy usando absolutamente mi propia literatura, el Evangelio según San Carlos. Estamos utilizando la palabra de Dios. ¿Sí? Y les dijo, así está escrito.
Y cuando está haciendo esta afirmación, dice, así está escrito y ya no hay nada que puedas hacer, ya no hay nada que puedas cambiar, ya no le borras. Hay doctrinas y hay religiones y hay fes o estilos de espirituales extraños que han querido transformar la palabra de Dios, que le han borrado, que le han añadido, que le han cambiado un punto, que le ponen una coma, que tuvieron, según ellos, diferentes ángeles aparecieron a sus líderes para completar la Biblia, porque Dios se equivocó, porque Dios se dio cuenta de que no había hecho lo correcto, entonces tuvo que enviar un ángel para enmendar y para corregir, y entonces ahora sí, con sus libros, en sus propios pensamientos, ahora sí la Biblia está correcta. Y el Señor dice, así está escrito, no necesitamos más. Del principio de Génesis a Apocalipsis está completo, no se le añade y no se le quita. Así está escrito. Y así fue nuevamente, dice, necesario que el Cristo padeciese. Era un plan de Dios. No fue casualidad que el Señor llegó y nació en ese momento, vivió en ese momento y murió en el momento exacto que iba a morir. Era necesario porque ya estaba planificado por el Padre Celestial desde antes de la fundación del mundo. Todo este plan redentor ya estaba preparado. Y el Señor le dice a los discípulos, pero era necesario que se cumpliese, era necesario que vieran ustedes que el Cristo tenía que padecer y que resucitase de los muertos. Era necesario para darnos la esperanza, para darnos perdón, para tener la seguridad de que hay vida. Como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Él lo dijo, al lugar que yo voy, ahí los voy a llevar, voy a preparar moradas celestiales y te voy a llevar a ese lugar. Pero era necesario primeramente, obviamente para llegar al domingo teníamos que pasar el viernes, para que hubiera resurrección tenía que haber el padecimiento, tenía que haber el sacrificio. Pero dice el Señor, le dice, era necesario, no era casualidad, está escrito, entiéndanlo por favor. Y nosotros también, no fue una hora, fue una casualidad que llegó ese día, estuvo en el lugar equivocado, en el día equivocado y en el momento equivocado. No, estaba preparado, así estaba escrito y era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Antes de llegar al versículo 47, nos fuimos al libro de Mateo la semana pasada. ¿Por qué? Porque antes de que el Señor ascendiera, dejó instrucciones. Todo esto que está hablando aquí es tiempo pasado, pero les deja instrucciones para el presente. Les deja el trabajo, les está pasando, es necesario, pero ahora también es necesario el trabajo que nosotros vamos a hacer como iglesia. Y les da instrucciones, les da lo que es llamado para nosotros, y en la palabra de Dios se conoce como la Gran Comisión. Y pasamos al Evangelio de Mateo, capítulo 28. Ya después de que les explicó eso, entonces estamos viendo que cambia y les abrió el entendimiento y les explicó lo que era necesario que sucediera, tanto el sacrificio como el cumplimiento de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Pero antes de ascender a los cielos, antes de dejar esta tierra totalmente, en el aspecto ya glorificado, con su cuerpo glorificado, les da instrucciones a los discípulos. Y aquí se aparece en el libro de Mateo, en la Gran Comisión, dice, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Todavía la gente dudaba y dudaba, después de que les dijo, es necesario que voy a padecer. Esto que les dijo, lo que acabamos de leer de Lucas, ya se los había mencionado anteriormente, se los había mencionado en vida, no después de su muerte y resurrección, no era nuevo, ya les había dicho, varias veces les dijo que iba a ser detenido, que iba a ser humillado, que iba a ser azotado y que iba a ser crucificado y que al tercer día iba a resucitar, pero todavía dudaban. ¿Recuerdas a Tomás que tuvo que poner su mano en sus llagas, poner su mano en el costado para creer? Dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, estas son las instrucciones ya ahora para el presente. Ya no fue lo que sucedió, lo que era necesario, ahora es lo que continúa. Y le habla con los discípulos y les dice, la Gran Comisión, toda potestad me es dada en los cielos, en el cielo y en la tierra. Les da instrucciones, les da mandamientos el Señor. Les dice, la obra continúa, la historia continúa. No termina aquí con la resurrección, no termina con la ascensión. Lo que ahora inicia es el trabajo de ustedes, el libro. Por eso después de Juan sigue el libro de los Hechos. Y por eso se llama así, los Hechos de los discípulos, los Hechos de los apóstoles.
porque empiezan a narrar todo lo que fue el trabajo evangelístico, misionero, que empezaron a predicar la palabra, a establecer iglesias, a establecer líderes. Por eso se llama el libro de los Hechos, y lo vamos a estar viendo en las siguientes semanas, algunos acontecimientos. ¿Por qué? Porque ahí es donde continuó la historia, ahí es donde se fueron los fundamentos de la iglesia cristiana. Se levantó, se estableció a través de la predicación, a través de la persecución que sufrieron los cristianos. Pero es el trabajo que Dios nos dio, es el trabajo que Jesucristo le dio a los discípulos. Ahora nos corresponde a nosotros continuar con ese trabajo que inició Él, continuar y ser parte de la historia. Y les dice el Señor a ellos: toda potestad me es dada, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Les está confirmando, Él es el que tiene el poder, Él es el que les pasa la estafeta, ¿verdad? Mencionábamos que es como esas carreras de relevo, donde corren cuatro corredores, 100 metros cada una, o 400 o 200, no importa el caso que sea, pero con una de relevos. Entonces corre el primero los 100 metros, el segundo ya está corriendo y lo alcanza y le da la estafeta, y ahora continúa él y el otro y el otro. Eso es lo que él hizo. Si yo me voy, ya los preparé, ya los enseñé, ya les discipulé, ya los entrené, ya los capacité. Ahora te toca ir. Quiero darte la oportunidad de que tú vayas y prediques y continúes con la historia. Pero les dice: te estoy mandando con mi autoridad. Yo tengo la autoridad. No es Pedro, no son los discípulos, no son los apóstoles, no es absolutamente nadie. Es el Señor Jesucristo, teniendo Él todo el poder y toda la autoridad. La está pasando en ese momento a los discípulos. Les está dando: con mi permiso, con mi autoridad, y en el nombre de mi autoridad los estoy enviando. Porque yo tengo, dice, toda la autoridad en el cielo y en la tierra, porque Él es Dios. Entonces, con esa potestad les da mandamientos, y les dice que también parte de esto vimos la semana pasada, y dice: por tanto, id. Es decir, por tanto, porque yo te estoy mandando y porque yo te estoy dando la autoridad, id. Los está mandando, nos está mandando a nosotros. Si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros nos declaramos cristianos o conocer de Dios en las diferentes religiones o fe que tenemos en nuestros países, debemos de entender que nos está dando mandamientos a través de la palabra de Dios, los cuales nosotros no ponemos atención, no los oímos. Mucha gente ni los conoce ni siquiera, porque no han leído la palabra de Dios. Están contentos de la manera que nacieron, que han crecido y que han creído durante todo su tiempo. Piensan que eso es lo correcto. Como nunca les enseñan la palabra, como nunca abren la palabra, no saben lo que Dios nos está pidiendo. Pensamos que es eso, estar lleno de nuestras tradiciones, de nuestros ritos, de nuestras costumbres que tenemos, nuestras culturas. Pensamos que estamos en paz y que Dios está contento con nosotros. Por supuesto que no. Antes de ascender, deja mandamientos. La gran comisión nos está enviando. Y dice: por tanto, con mi autoridad, id. Es un mandamiento y debemos de obedecer. Pero también hablamos de que la palabra habla de disponibilidad. Es un mandamiento, pero hay que tener la disponibilidad de quererlo hacer, pero no tenemos. Número 1, muchos no conocen. 2, no entendemos el mensaje. 3, no nos sentimos capacitados. 4, ponemos pretextos: no tengo tiempo. Esperamos que otra gente haga el trabajo. Somos totalmente indiferentes a este mensaje. Es la parte más difícil, dos de las partes más difíciles en la vida cristiana son estas. Número 1 es testificar nuestra fe. Nos da vergüenza, nos da temor, no estamos seguros por una gran cantidad de razones. Y 2, otras las partes difíciles, es cuando se habla de dinero. Todo el mundo se molesta, todo el mundo se enoja, no entienden acerca de lo que es la administración y la mayordomía que Dios nos ha encargado en el aspecto del dinero. No lo entienden. Y lo único que hacemos es criticar a los pastores, criticar a las iglesias. Por supuesto que ha habido pastores, iglesias, denominaciones abusivas y han prácticamente estafado a la gente y lo siguen estafando con el evangelio de la prosperidad. Pero de dinero Dios habla, que no nos vamos a meter en este momento, es de las partes difíciles, pero esto es difícil para la gran mayoría de los cristianos y aquellos que se consideran hijos de Dios.
ni siquiera lo practican porque no lo conocen. Entonces dice, por tanto, id, es obediencia, es tener la disponibilidad, pero te lo repito, no tenemos tiempo, no nos sentimos capaces, somos indiferentes, esperamos que otro lo haga, que lo hagan los líderes, que lo hagan los pastores, que lo hagan los evangelistas, que lo hagan los misioneros, y pensamos que a nosotros, al cristiano regular, por decirlo así, no tenemos nada que hacer, ir nuestro domingo, cantar 2 alabanzas, escuchar la palabra y nos vemos la próxima semana. Religión se llama eso. Nos ha pasado el trabajo, el cristianismo, y es algo práctico, donde dicen, hay que ir, hay que moverse, no es pasivo, hay que estar en acción, hay que hacer algo. No solamente eso, los manda con la potestad, con el poder que Él les da, nos está dando un mandamiento. Y después, ¿qué nos dice que hay que hacer? Dice, por tanto, ir. Y número 2 dice, hacer discípulos. Esa es parte de la gran comisión, del trabajo para continuar a la historia. Para que esta historia continúe, tengo que ir, tengo que moverme. No puedo estar pasivo, si no, no va a haber historia. Va a estar muerta la historia. Va a ser un cuento nada más, va a ser una revista. Pero si yo voy, la historia continúa. ¿Y qué es lo que me pide que haga? Hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? El discípulo es un aprendiz, es el que aprende. Yo soy un discípulo. Todos en algún momento dado fuimos discípulos, pero en la vida cristiana seguimos siendo discípulos, seguimos aprendiendo. No vamos a predicar la palabra y con el poder de que queremos convertir. Ese no es nuestro trabajo. El trabajo es predicar, hacer discípulos, alguien que tenga el deseo de aprender. ¿De quién? De Dios, de aprender de Dios, del Señor, del Espíritu Santo, de aprender de su palabra, de tener una relación con Él. Nos manda a ser discípulos, a la gente que sea transformada, que sea, el discípulo es alguien como cuando fuimos a la escuela. Aquellos que fueron a la escuela y terminaron sus carreras, su universidad, su vida fue transformada. Fueron estudiando, fueron preparándose, fueron educándose, se sacrificaron hasta llegar a ser un profesionista, un doctor, un ingeniero, un arquitecto. ¿Sí? ¿Por qué? Y su vida ha sido transformada. Es lo mismo con nosotros. Conocemos del Señor, tenemos una relación con Él, escuchamos la palabra. Yo asisto, aunque ahorita no estamos asistiendo a la iglesia, pero asisto todos los domingos. Escuchamos la palabra de Dios, yo escucho la palabra de Dios, escucho a nuestro pastor. Tiene sabiduría, tiene inteligencia, me sigue enseñando, sigo aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Que soy discípulo. En esta vida cristiana nunca se para de aprender, nunca. Puedes leer y leer y leer y leer la Biblia y los mismos versículos y siempre aprendemos, siempre Dios nos habla. Es la forma en que Dios se comunica con nosotros. Siempre hay algo nuevo para nuestra vida. ¿Por qué? Porque soy un discípulo y mi vida tiene que ser transformada. Esta es la gran diferencia entre ser religioso y ser cristiano. Ser religioso es pasivo totalmente. Cumplo mis ritos, cumplo mis costumbres, cumplo mis 6 pasos fundamentales para que ya esté en paz con mi Dios. Cumplo con mis tradiciones y ya se acabó. En la vida cristiana no, es transformación. La vida cristiana es transformación espiritual, mental, física. En todos los aspectos, renovar nuestro corazón, renovar nuestra mente, dirigirnos y guiarnos a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. Pero mi vida tiene que cambiar. Discípulo, alguien que aprende. Encontramos la palabra discípulo más veces que la palabra cristiano. ¿Por qué? Porque quiere Dios, lo que quiere es que aprendamos, que conozcamos de Él, que entendamos de su palabra. Y a eso nos ha mandado a ser discípulos, a predicar a gente que quiera aprender también del Señor. Y nos ha mandado a discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, dice, por tanto, ir. Curioso es, yo soy mexicano, viviendo en Canadá, predicando la palabra de Dios, sirviendo la palabra de Dios. Nuestro ministerio es con trabajadores mexicanos, trabajadores guatemaltecos. Dios nos mueve de diferentes lugares y nos manda en diferentes épocas y ciudades y momentos de la vida y del año. ¿Para qué? Para ser útiles. Uno nunca sabe a dónde Dios lo va a enviar. La palabra de Dios, el cristianismo, es la religión o la fe más inclusiva que puedas encontrar. Nos dicen que nosotros somos aquellos que cerramos la puerta para el resto del mundo porque decimos que solamente existe un camino, y eso es lo que la Biblia dice. Existe solamente un camino, existe solamente un Dios, un Jesucristo, un Espíritu Santo, y los 3 son uno. Existe solamente una palabra, solamente una verdad, no existen más. Basado en la palabra de Dios hay un solo camino. Pero el Señor dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo.
El cristianismo va a hacer discípulos. Hace unos 40 años, 45 años, cuando estábamos jovencitos, que empezaron a llegar los misioneros americanos a México en mi tiempo y a predicar la palabra de Dios en los lugares que vivíamos. ¿Y qué era lo que sucedía? Los rechazábamos porque decíamos equivocadamente, son religiones americanas. Es una religión que vienen los americanos a querernos cambiar nuestra religión. No entendíamos. Eran misioneros, eran mensajeros, traían el mensaje de la palabra de Dios. Dios los había enviado a compartir lo que estamos viendo aquí. No lo entendíamos, ahora lo entendemos. Y Dios nos está utilizando y Dios sigue enviando misioneros y trabajadores a todo el mundo. Y dice así, ir a ser discípulos a todas las naciones. La palabra de Dios, el cristianismo, incluye absolutamente a todo el mundo. Por eso hay misioneros en todo el mundo tratando de predicar la palabra de Dios. Ahora, gracias a Dios, en los países de manera local están utilizando sus misioneros dentro de nuestros propios países para predicar la palabra de Dios, para expandir el evangelio de la palabra de Dios y que llegue a toda criatura, a toda nación, porque para eso lo hacemos. Cuando nos critican, deberías de criticar la palabra. Cuando nos preguntan por qué lo haces, por qué vas, por qué quieres convertir. No, yo no quiero convertir a nadie, estoy obedeciendo porque Dios me ha mandado a compartir de su santa palabra. Porque me ha dicho ir a ser discípulos a todas las naciones. El cristianismo no es una fe o una religión basada en geografía. Las religiones del mundo están basadas en geografía. Pues podemos ver el judaísmo, solamente Israel. No se practica el judaísmo en ningún otro lado. Es pequeños que se han movido alrededor del mundo y puedes encontrar aquí en México y en todas partes del mundo, puedes encontrar una sinagoga y grupos, pero el judaísmo en realidad se practica ¿dónde? En Israel. Hablas acerca del Islam, el Medio Oeste, Irak, Irán, partes de Pakistán, partes de África, Afganistán, donde se practica, ahí es geográfico, no sale de ahí. Si tú hablas del hinduismo, ¿en dónde? La India. Solamente ahí, no se anda predicando del hinduismo en ninguna otra parte del mundo. Y así sucesivamente. Hablas del budismo, es en Asia, China, Japón, partes de Corea. Entonces es geográfico. Lo nuestro no es la palabra de Dios. Dios nos ha enviado a ir, a compartir, a llevar el mensaje, a ser discípulos a todas las naciones. Hay misioneros que han arriesgado su vida a través de las generaciones, han muerto incluso en lugares como México, han muerto al llevar la palabra de Dios, han sido rechazados. ¿Por qué? Por cumplir el mandato que Dios nos ha dado de ir y hacer discípulos en todas las naciones. Hay países donde es sumamente difícil entrar y poder compartir la palabra de Dios. No solamente por el riesgo, es muy difícil entrar. Norcorea, súper difícil que un cristiano pueda entrar, pero han tratado. Partes de Rusia, China, son perseguidos. Afganistán, puedes morir. Vas a algún país islámico a predicar la palabra de Dios, tu vida corre peligro. Pero hay gente, hay misioneros con valor que han aceptado el reto y están predicando la palabra de Dios porque es inclusiva, es a todo el mundo. Es la única fe que está predicando la palabra de Dios. No andamos convirtiendo, tienen que entender eso la gente. Andamos compartiendo el mensaje que Dios nos mandó a compartir. Y bendito sea Dios y oramos que Dios bendiga a todos aquellos misioneros y evangelistas que andan alrededor del mundo predicando la palabra de Dios. Que eso es lo que nos mandó a hacer. No nos mandó a hacer religión, no nos mandó a hacer solamente el domingo, congregarnos media hora, 3 alabanzas, media hora de mensaje y vámonos a la casa el resto del día a divertirnos. No nos mandó a tener celebración del Día del Padre, del Día de la Madre, del Día del Niño en la iglesia y a tener nuestro festival de la Navidad. No nos mandó a eso. Es parte importante y yo lo he hecho y lo hago y lo seguiré haciendo. Pero Él, la gran comisión, la última indicación que dio el Señor Jesucristo antes de ascender al cielo son estas palabras de la gran comisión y unos versículos que vamos a ver en Lucas. Todas las naciones. Y después dice, no solamente a qué vas, haces discípulo y bautizándolos, es parte de la vida cristiana, es parte importante, es una ordenanza en la vida cristiana el bautizo por inmersión. Porque eso significa, la palabra bautizar es inmersión. El Señor Jesucristo fue bautizado cuando tenía 30 años de edad, no cuando era un niño. ¿Por qué? Porque si tú ves el orden, dice primero vas
haces discípulo y después de que haces el discípulo lo bautizas, no al revés, no bautizas primero y después lo haces discípulo. Primero ese es un orden que tiene aquí la palabra de Dios. Y es parte importante de nuestra fe, es una ordenanza de la iglesia cristiana, conmemorar la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo a través de lo que llamamos la comunión, la Santa Cena, ¿sí? Y la otra es el bautismo, bautizar por inmersión, es un mandamiento de la palabra de Dios para los cristianos. El bautismo me identifica con la muerte y con la resurrección del Señor Jesucristo, es un símbolo. Cuando nos sumergen en las aguas, es un símbolo de la muerte del Señor Jesucristo. Muertos en Cristo y sales de las aguas resucitado a una nueva vida. Es un símbolo nada más. Pero es un mandamiento para nosotros, es importante y lo hacemos cuando ya tenemos entendimiento, cuando ya comprendemos lo que significa el bautismo, cuando ya comprendemos la palabra de Dios, cuando ya somos discípulos, cuando ya estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Hasta entonces es que nos vamos bautizando. Vas viendo en el libro de los Hechos y vas a encontrar que decía, creyeron, fueron bautizados, creyeron, fueron bautizados, creyeron, fueron bautizados. Es un orden. No es al revés de estar bautizando niños y después les quieres enseñar. Es al revés, en base a la palabra de Dios. Nos identifica con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, y el bautismo es un testimonio vivo de nuestra fe. Cuando nosotros nos convertimos en discípulos, esto es un testimonio vivo, es un testimonio público, donde declaramos, conozco a Cristo, he recibido a Cristo, he confesado a Cristo, me arrepiento de mis pecados, confieso mis pecados, ahora soy una nueva persona, tengo a Cristo en mi corazón, soy una nueva criatura. Y el bautismo es un testimonio público, que la gente conozca, que la iglesia conozca, que mis vecinos conozcan, que la gente, mis amigos, todo mundo conozca que ahora sigo a Jesucristo. El cristianismo es inclusivo, enseñándoles, continúa, dice, no solamente vas, haces discípulos, los bautizas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la Santa Trinidad. Los tres tienen que ver en el momento importante del bautizo, porque es el momento en que nosotros confesamos nuestra fe y aparece lo que es conocido para nosotros la Santa Trinidad. Los bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y termina aquí en la Gran Comisión y dice, ya después de que los han bautizado, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles, y continuamos, ¿sí? Ese es el trabajo, y nos enseñan y nos enseñan y nos enseñan, y seguimos aprendiendo y seguimos creciendo. Tenemos 30 o más de años de estar en los caminos de Dios, de conocer de Jesucristo, de conocer de su palabra. Seguimos aprendiendo, seguimos siendo discípulos, nos siguen enseñando y nosotros tratamos de enseñar a otros, enseñándoles que guarden. Es decir, que guarden, no es que lo meten en la bolsa, en una gaveta, en un cajón, no, que guarden significa aquí en mi corazón. Es decir, que vivamos de acuerdo a los mandamientos, porque aquí dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, que podemos encontrar en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Cuando vemos los evangelios, les explicó absolutamente de todo, basado, y lo más importante, aquí mismo en Mateo, capítulo 22, que guarden los mandamientos, y les dio este mandamiento. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? El Señor les dijo, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De eso les está diciendo aquí en el capítulo 28. De eso les está diciendo cuando les dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todo se encierra en esos dos mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a mí mismo. Esas son las indicaciones que les dio. Por eso es que tú puedes ver que la historia no se ha detenido. A través del poder que Dios y de su potestad que el Señor Jesucristo transmitió a los discípulos, y de ahí ha continuado la historia, pasando a más discípulos y más discípulos. El evangelio, la palabra de Dios sigue creciendo y creciendo. No ha crecido como debería haber crecido,
Porque después de 2000 años nos falta un gran camino por recorrer, pero se sigue predicando, sigue habiendo misioneros de manera internacional y de manera local predicando la palabra de Dios, enseñando los mandamientos, y lo vamos a seguir haciendo hasta que el Señor venga o hasta que estemos nosotros en vida. Vamos a tratar de seguir cumpliendo, pero eso es nuestro trabajo, eso es parte de nuestra responsabilidad dentro de esta historia del cristianismo que continúa, porque el Señor, antes de ascender, nos dejó este mandamiento. En la última parte dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta porción vamos a compartirla, si Dios lo permite, la próxima semana. Regresamos a Lucas, porque entre la Gran Comisión vemos que le sigue dando indicaciones. Eso es lo que estamos hablando en este momento. Antes de ascender, cuando se apareció a a los discípulos después de su resurrección, por 40 días, desde el momento en que fue crucificado hasta el momento que Él ascendió a los cielos, 40 días, diferentes apariciones con los discípulos, les da las instrucciones, les da los mandamientos, les da la Gran Comisión, les abre el entendimiento, les explica lo que era necesario que sucediera. Y aquí regresamos nuevamente a Lucas y les dice: no solamente la Gran Comisión, ir a ser discípulos y a todas las naciones, y bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñales. Aquí en Lucas lo narra lo mismo en una forma diferente. Dice el versículo 47 de Lucas 24. Dice así, en el 46 dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y fíjate muy bien, versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados nuevamente en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es la Gran Comisión explicada de una manera diferente. Cada escritor explica de una manera diferente. Mateo y Lucas explican lo que Él les dio, las indicaciones, de una manera diferente. Mateo dice: ir a ser discípulos, y quiero que los bautices, y quiero que les enseñes. Y aquí estoy con ustedes todos los días. Lucas solamente dice, el Señor Jesucristo, que se predicase. Él mismo les está diciendo: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Una de las cosas importantes y de las preguntas que surgen, que ¿por qué andamos predicando? ¿Por qué andamos hablándole a la gente de Jesucristo? Aquí está escrito. Lucas 24:47 es la respuesta para aquellos. ¿Quieres quitarme mi religión? ¿Quieres cambiar mi religión? ¿Quieres convertirme? Absolutamente no. Quiero hacer lo que Dios me dice, predicar la palabra de Dios. Eso es lo que tiene aquí en Lucas. Y que se predicase, para que la historia continúe del evangelio, del cristianismo. Necesitamos predicar, necesitamos abrir nuestros labios, necesitamos declarar, porque esto es parte de la Gran Comisión. Va incluido en la Gran Comisión el hecho de que tenemos que predicar acerca de que Él mismo lo dice, que se predicase en su nombre. ¿Qué es predicar? Predicar es hacer una cosa pública. Es publicar, es hacer patente una cosa, es exponer largamente una idea, es lo que hacemos nosotros aquí. Es propagar o extender una doctrina, haciéndola pública. Eso es predicar. Es la proclamación de la palabra de Dios a los hombres por mandato de Dios. Es el medio ordenado para la transmisión de la palabra de Dios al mundo. Hacemos esto por obediencia, no hacemos por querer atacar absolutamente a nadie, por querer convertir, por querer convencer. Hacemos porque Dios lo está diciendo, Jesucristo lo está diciendo. Era necesario también que se predicase en su nombre. Y eso es lo que hacemos, que se predique la palabra de Dios. Cuando nos cuestionan, estamos cumpliendo. Y eso no se ha detenido y no se va a detener. No se va a detener, va a continuar, la historia va a continuar, predicadores siempre va a haber. Aquí en este país, en nuestro país y en el resto del mundo se seguirá predicando la palabra de Dios, nos guste, no nos guste, creamos, no creamos, absolutamente nada lo va a detener. Siempre va a haber un remanente, siempre Dios va a conservar a alguien, aunque sean atacados, destruidos, perseguidos. Siempre lo vemos en el libro de Hechos, fueron perseguidos, y con la persecución lo único que se causó fue que el evangelio se expandiera, que se abriera, que llegara a más lugares. Pero aquí lo dice claramente, que se predique, que abramos nuestra boca, nuestros labios, que declaremos
que expongamos, que enseñemos, que declaremos la palabra de Dios, que Jesucristo padeció, que Jesucristo entregó su vida por nosotros, que hay perdón de pecados a través de Él. El libro de Romanos dice así, Romanos capítulo 10, versículo 8, pongámosle atención. Dice de Romanos 10 del versículo 8 al versículo 15, dice la palabra, con respecto a esto, dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Fíjate muy bien, esta es la fe, la palabra de fe que predicamos. Cuando habla aquí, predicamos de arrepentimiento. En Romanos el apóstol Pablo lo explica de esta manera. Esta es la palabra que nosotros de fe predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, en Él no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor. ¿Cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Por eso es que nosotros estamos predicando. Faltan personas, más cristianos, que tomemos la responsabilidad, más creyentes, que sigamos predicando, que te unas a esta parte del cristianismo, que es compartir, que es predicar, que es hacer discípulos, que es bautizar, que es enseñar la palabra de Dios. Nos tenemos que unir y lo tenemos que hacer. Pero dice Pablo, ¿cómo la gente va a invocar en las naciones si no han oído de Él? ¿Cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ese es parte de nuestro trabajo, es parte de la vida cristiana, el predicar. No lo hacemos por querer cambiar, convertir, lo hacemos porque es un mandato de Dios. Importante, y que dice, no solamente y que se predicase en su nombre. Ya lo hemos visto aquí en Romanos y es importante para nosotros. No andamos predicando y no se predica en el nombre de absolutamente nadie. No líderes religiosos famosos y que son importantes en diferentes religiones en el mundo. No predicamos eso. En las iglesias cristianas predicamos de Cristo Jesús. Los pastores predican porque Dios les ha dado esa autoridad, pero se tiene que predicar y honrar y glorificar el nombre de ¿quién? De Él, que se predicase en su nombre. No en el nombre de líderes o de creencias o de religiones. No en el nombre de Pedro, en el nombre de Jesucristo, dice Él. Es el único nombre que podemos invocar. La palabra de Dios nos dice que debemos orar al Padre en su nombre. El Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan también capítulo 20 nos dice que tenemos vida en su nombre. En el libro de los Hechos capítulo 3 versículo 6 y en el capítulo 3, 16 también dice los apóstoles realizaban milagros en su nombre. Estaba ese hombre cojo ahí a la entrada del templo, de la puerta la hermosa, y Pedro llega y lo ve y le dice, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y lo levantó, estaban haciendo esos milagros en el nombre del Señor Jesucristo. En el libro de los Efesios también vemos a Pablo que hace una liberación de demonios a una persona en el nombre de Jesús de Nazaret. Damos gracias al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Todo aquel que en Él creyere, en Él creyere, no será avergonzado, dice aquí el libro de Romanos. Romanos, aquí también lo acabamos de leer, todo el que invocare su nombre será salvo. El libro de Hechos dice, no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, solo uno, Jesucristo. Por eso dice acá en la Gran Comisión, explicada por Lucas, que
predicásemos en su nombre. Porque no hay ningún otro nombre, no puedes predicar en el nombre, nadie te va a dar salvación. El único que murió, el único que va a hacer justicia es Jesucristo, porque Él puso su cuerpo y derramó su sangre por nosotros. Entonces es en su nombre. Primera Timoteo nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador, nadie más es mediador. Por eso Él ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Dios Padre y ahora dice la palabra que Él intercede por nosotros. Día y noche el acusador nos acusa y día y noche el Señor Jesucristo intercede por nosotros. Y Él es el mediador. No necesito otros mediadores, no necesito esas enseñanzas de que tengo mediadores para llegar al Padre, que porque aquí la mamá y esto no. Nosotros no, el único, la palabra de Dios es el mediador. Jesucristo hombre. Esto es lo que la palabra de Dios dice. Por eso cuando leemos aquí en Lucas dice, así está escrito. Nosotros cuando predicamos lo que está escrito. Y la palabra que está escrita dice que en su nombre predicásemos el arrepentimiento y el perdón de pecados, porque ese es el único nombre en que podemos ser salvos. Él es el único mediador, Él es el único nombre dado a los hombres bajo los cielos en que podemos ser salvos. En su nombre, una y otra vez, encontramos en la palabra de Dios que nos dice en el nombre de Jesucristo. Por eso menciona en el versículo 45 de aquí que estamos de Lucas, por eso menciona que dice que les abrió el entendimiento, porque no entendían. Y nosotros también, el mundo necesita que se les abra el entendimiento, porque la palabra de Dios dice que los ojos de la gente están velados. Satanás, el diablo, el trabajo que hace es velar los ojos, que no veamos la luz del evangelio, dice la palabra de Dios. Ese es su trabajo. No quiere que la gente escuche, no quiere que la gente conozca, no quiere que haya predicadores. El enemigo no quiere que prediquemos, que hablemos que en su nombre es el único nombre en que podemos ser salvos y que hay salvación, y que predicásemos del arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre. Por supuesto que no. Entonces necesita que el entendimiento se abra, pero nuestro entendimiento jamás se va a abrir si no escuchamos y si no tomamos una decisión para abrir nuestro corazón y dejar que el Espíritu Santo entre en nuestra vida para que nos dé ese entendimiento, esa comprensión. Siempre vamos a estar negando, siempre vamos a ir en contra, siempre nos vamos a defender con que tengo mi propia religión. Cuando la palabra de Dios nos dice, así está escrito, que en su nombre, y es el único nombre, el único mediador, el único camino. Y que y no solo en su nombre que hiciera, ¿cuál es la predicación aquí basado? Dice, es el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y nuevamente dice, en todas las naciones. Si Dios nos permite la vida, la próxima semana vamos a continuar. Ya la próxima semana, si Dios nos permite vida, vamos a continuar. Cuando dice aquí que se predicase en su nombre, ahí nos vamos a quedar. Y vamos a iniciar, si Dios nos permite, para ver que es parte fundamental de nuestra fe, es parte fundamental del cristianismo, es parte fundamental de la predicación, es parte fundamental de la historia del cristianismo, los versículos que siguen. Que se predicase en su nombre, ¿qué? El arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y si Dios lo permite, la próxima semana vamos a compartir de eso. Y la última parte, donde dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Hablamos acerca de lo que era lo necesario cumplirse la palabra de Dios. Hablamos acerca de lo que es necesario en el presente, que es predicar, a cumplir la gran comisión, seguir los mandamientos, las indicaciones que Él nos ha dado, pero lo mencionamos desde la semana anterior, nos dio esa potestad, nos dio con su poder vamos, pero Él dijo, no te voy a dejar, no nos dejó solos. Él se fue, físicamente se fue, pero no nos dejó solos. Desde el Evangelio de Juan, en sus oraciones, el Señor les había dicho ya a los discípulos que iba a dejar a quién, a un consolador, a alguien que iba a estar con ellos cuando Él ya partiera. Y aquí lo dice en Lucas. He aquí enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Para poder continuar la obra, para poder seguir, para poder hacer lo que hacemos, necesitamos el Espíritu Santo en nuestro corazón.
Por eso hacemos, Él es el que nos redarguye, Él es el que nos enseña. Pero esto lo vamos a ver, si Dios lo permite, la próxima semana. Vamos a detenernos hasta aquí y recordando esto que es fundamental, importante. Con esto, si hay algo que quisiera que recordaras de lo que hemos hablado durante estos minutos, es esta última parte en la cual estamos terminando, que es en su nombre. Lo que hacemos, lo hacemos en su nombre y basado en la palabra de Dios. Ya te mencioné una gran cantidad de versículos. Solamente es en su nombre. No hay ningún otro nombre. No hay ningún otro nombre. Nada ni nadie, ningún líder que haya existido, que exista o que creas, o ninguna religión o filosofía o teología, nada te puede dar lo que solamente Él te puede hacer por ti, que es el perdón, la limpieza de tus pecados y el derecho a la vida eterna, porque Él es el que puso su cuerpo en esa cruz. Pero vamos a continuar, y eso es lo que quisiera, si algo retienes de todo esto, es que todo lo que dice la palabra de Dios en respecto o con respecto a lo que hemos hablado de la predicación del Evangelio es en su nombre, y predicamos el nombre de Cristo Jesús. Ese es el trabajo de nosotros y lo seguiremos haciendo porque nos ha mandado. Vamos a continuar. Próxima semana, acompáñanos. La historia continúa, no termina aquí. Para no alargarnos ya más, y continuaremos en este versículo 47. Reiniciamos acerca del arrepentimiento, el perdón de pecados nuevamente en todas las naciones, y necesitamos el poder del Espíritu Santo. No nos dejó solo. El Señor ascendió a los cielos, pero no nos dejó solo. Y así es que en su nombre terminamos en este momento, y en su nombre vamos a orar al Padre. Dios mío, te damos las gracias, Dios, por este momento. Te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias por la esperanza, Dios mío. Y te damos las gracias, Dios, porque la historia no ha terminado. Y te damos las gracias nuevamente, Señor, porque somos parte de la historia. Nos has dado el privilegio y la bendición de ser parte de la historia del cristianismo, Señor. Y nos has dado la bendición y la oportunidad, el privilegio de compartir la palabra de Dios, de predicar el Evangelio de Cristo Jesús, de hablarle a la gente en su nombre y poder testificar y poder glorificar en su nombre que hay salvación, hay esperanza y hay vida eterna. No hay ningún otro nombre, solamente el nombre de Cristo Jesús. Y en su nombre oramos al Padre y damos gracias. Amén y amén. Dios los bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Bendiciones donde quiera que se encuentren. Los invitamos para que nos acompañe el día miércoles. Ya estamos cerca de terminar el libro de Eclesiastés. Y los invitamos el próximo domingo a continuar con la tercera parte de este estudio. Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros.